los minutos finales, Sí. no los menos importantes, ¿Cuántos tenemos? doctor. ¿Dos? No sé, pero usted apúrese y presente. Rápidamente. Bueno, buenos días a todos. Preséntenos su Buenos sección. días. Buenos días, Pues doctor. mira, ¿Cómo estás? Ya sabes que ahora vamos a hablar también de monumentos. De monumentos, sí. El gran escritor francés Victor Hugo Sí. decía que los monumentos eran libros en piedra y había que caramba. saber leerlos. Bueno, ya se ¿Quién leen dijo pocos. eso? ¿Me repites quién dijo eso? Víctor Hugo, el autor de Los dramaturgo Miserables, francés. sí, Ajá. del Jorobado de Nuestra Señora Sí, de París, sí, el, sí, el sí. gran, Ajá, el gran Víctor Hugo. sí. Los monumentos son libros libros. en piedra y hay que saber leerlos. Pero, el problema pues, que qué tenemos sabio. es que no hay ya cosas que leer porque se han robado las letras. Entonces ya no sabemos muy bien de qué Sí se se trata. roban las placas, Se las es roban. Entonces, ese es increíble. un problemón que tenemos. Hay que Bueno. hacerlo todo de piedra. Pero ahora vamos a hablar de tres personajes, como siempre, pero quiero referirme un poquito porque también las ciudades son como libros, hay que saberlas leer. Claro, claro. Y las calles son como páginas. Entonces, Y los viejos y las viejas somos como libros. como libros también, claro. Digo, ahí me cuelo somos rápido con el bibliotecas, tema. somos bibliotecas. Don Miguel León Portilla decía, cuando una persona mayor muere, muere en una biblioteca. Eso Sí. decía don Miguel. Pero fíjense una cosa, a nombre de la mujer, hay una calle importantísima que se llama Corregidora. Y al terminar Corregidora está el monumento de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, de la República, el primero de Durango. Bueno, esa calle que es la Corregidora, ahí llega Palacio Nacional y atraviesas Palacio Nacional y llegas a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa calle de la Corregidora une a los tres poderes de la nación, al Ejecutivo, al Legislativo, que llamamos también San Lázaro. Aunque somos un país laico, seguimos llamando con el Uy, nombre de un santo. ni digas. Y enfrente de San Lázaro está el general Vicente Guerrero. Pero esa calle es muy importante para que la recorramos un día caminando. A la cual vamos a hacer una visita guiada y yo los llevo por el centro. ¿Qué les parece? Oye, buena idea. Buena idea, organicemos. Buena idea. Cuidado Nosotros, frente a las cámaras. Sí, sí. Porque nos cumples. Yo te cumplo, claro que sí. Nos cumples y nos llevas de paseo al centro. Me encanta la idea, pero ¿qué te parece que vemos lo que ya tienes preparado Son para tres nosotros? y luego terminamos de la último monumento, luego te les platico algo. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver el video. Le invito con mucho gusto. Aquí lo tenemos listo. El nombre de Guadalupe Victoria, primer presidente de la República Mexicana, está inscrito en la columna de la Independencia. Sus restos reposan en la cripta del monumento junto a la de los otros héroes insurgentes. Nació en la villa de Tamazula, en el estado de Durango, en 1786. El gobierno de la República erigió este magnífico monumento ecuestre en honor del primer presidente de México, frente a la sede del Congreso de la Unión en el año de 1980. Su nombre original fue Miguel Fernández Félix, que él cambió por el de Guadalupe Victoria en honor de la Virgen que sirvió de estandarte y bandera a las tropas del cura Miguel Hidalgo. Miguel Fernández, cuando se unió a las tropas de José María Morelos, cambió su nombre a Guadalupe Victoria. Tomó la ciudad de Oaxaca como capitán del generalísimo Morelos en el año de 1812. Después del fusilamiento de José María Morelos en la villa de San Cristóbal Ecatepec en octubre de 1815, se refugió en el estado de Veracruz, en donde, como Vicente Guerrero en el sur, mantuvo viva su lucha contra los realistas hasta el año 1821, fecha en que se une al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Junto con el general Antonio López de Santa Anna, con el Plan de Casamata, derrota al imperio de Iturbide y siendo diputado por Durango, es elegido por el Congreso como primer presidente de la República, cargo que ocupó durante 4 años, del 10 de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1829. Como primer presidente de la República, declara abolida la esclavitud en México. Fundó el Museo Nacional y fue un gran impulsor de la educación de los mexicanos.
la República reconoce la memoria del primer presidente de México, colocando la efigie ecuestre de Guadalupe Victoria en un lugar de honor frente a la sede del Congreso de la Unión en el centro histórico de la capital de la República. La columna de la Independencia, que se localiza en una glorieta del Paseo de la Reforma, es el monumento más importante de la nación mexicana. Conmemora la lucha de 11 años que los ejércitos insurgentes sostuvieron contra el poder del Imperio Español de 1810 a 1821. El ángel de la victoria rinde homenaje con una corona de laurel a los caudillos que sacrificaron su vida por crear la nueva nación libre mexicana. Ellos son el cura Miguel Hidalgo, que lanzó el grito de la independencia en la ciudad de Dolores, cuna de nuestra libertad, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. el cura José María Morelos y Pavón, que dio a México su primera constitución política en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. El general Vicente Guerrero, que se unió a las tropas de Morelos en 1810. Luchó sin descanso durante 11 años y consumó la independencia en septiembre de 1821. Francisco Javier Mina, el patriota navarro que combatió el poder del rey Fernando VII en España y murió en México luchando por la libertad de la Nueva España. El general Nicolás Bravo, compañero de armas de Morelos en el Ejército Liberador del Sur, presenció el triunfo de los insurgentes en 1821 y fue presidente de la República en el año de 1842. En la esbelta columna de cantera están inscritos los nombres de los principales caudillos insurgentes. El general Ignacio Allende, que con Miguel Hidalgo tomó la ciudad de Guanajuato y venció a las tropas realistas en la batalla del Monte de las Cruces. El cura Mariano Matamoros y Oribe, que se unió a las tropas de Morelos en Izúcar y participó en la toma de la ciudad de Oaxaca en 1813. El sacerdote militar fue fusilado en Valladolid el 3 de febrero de 1814. Juan Aldama acompañó al cura Hidalgo en el Grito de Dolores y lo siguió hasta su fusilamiento en la ciudad de Chihuahua el 26 de julio de 1811. El presidente Plutarco Elías Calles, el 16 de septiembre de 1925, trasladó los restos mortales de los héroes de la independencia de la capilla de San José en la Catedral Metropolitana a la cripta que está en el interior del pedestal de la columna. El 1 de abril de 1929, en el lado poniente del monumento, se instaló una lámpara votiva con una flama continuamente encendida. El pebetero, de inspiración teotihuacana, es obra del arquitecto Federico Mariscal, quien construyó también el interior del Palacio de Bellas Artes. El huehuetl, o tambor indígena, sostiene el fuego de la libertad en homenaje a los héroes que nos dieron patria. Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista de la Revolución Mexicana, fue presidente de la República de 1917 a 1920. Durante su presidencia, habitó esta casa ubicada en la calle de Lerma, en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad capital del país.
Al triunfo de la Revolución Democrática de 1910, el 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero toma posesión como presidente de la República y posteriormente, en marzo de 1911, Venustiano Carranza es elegido gobernador del estado de Coahuila. El 22 de febrero de 1913, el presidente y el vicepresidente José María Pino Suárez son asesinados en el golpe de Estado del general Victoriano Huerta, y el gobernador Carranza, 4 días después de ese atroz magnicidio, proclama el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, desconociendo a Victoriano Huerta como presidente de la República, y convoca a la lucha armada como primer jefe de la revolución en nombre del respeto a la Constitución de 1857. Al triunfo del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro para reformar la Constitución Liberal de 1857 y transformar en ley los ideales sociales de la Revolución Democrática de 1910. La nueva constitución política que creó la revolución fue jurada por el presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. La Constitución Revolucionaria Mexicana fue la más avanzada de su tiempo. Fue la primera carta magna del siglo XX que incluyó en su texto los derechos sociales a la educación, al trabajo y a la tierra. Derechos que no estaban incluidos en la Constitución Liberal de 1857 ni en ninguna otra del mundo. Con este monumento en la Casa Museo de Carranza, la República le rinde homenaje al guía de la Revolución y al ilustre legislador de la nación mexicana, Venustiano Carranza. Sí, señor. Pues Venustiano Carranza, Venustiano con él Carranza. cerraste. Fíjate, bueno, es interesante porque son cosas que luego no sabemos. Sí. Hay que leer, como decía Víctor Hugo, son libros que hay que leer. Fíjate, en la columna de la Independencia, si vienes por Florencia rumbo a Reforma, vas a ver, están los nombres de los que no cupieron en esculturas, ajá. pero está el nombre de Iturbide. Ahí está el nombre. Se reconoce como una gente que estuvo en la Independencia. Y la gente no se da cuenta que existe allí el nombre de Iturbide. Bueno, te voy a decir, si un día vas a Catedral, antes de llegar al altar mayor, de un ladito que se llama San Judas Tadeo, está el trono de Iturbide, el retrato de Iturbide, la bandera de Iturbide. En la Catedral Metropolitana. En la Catedral Metropolitana y en un... Oí bien. Y los huesos de Iturbide. Ahí está. Y el trono donde lo Y el coronaron. trono, ajá. Esas son pequeñas cosas que hay que ir a leer cuando nos metemos a la catedral. La gente nada más se va a ver, yo creo, cosas de otro tipo, pero ahí está, en la capilla de San Judas Tadeo, los huesos de Iturbide y su trono. Creo Qué que son maravilla. cosas importantes que casi nadie sabe. Y tú nos dijiste que querías comentar, me dijiste, Bueno, querías sí, comentar algo de Carranza. Algo de Carranza, ¿verdad? porque Sí. miren, ahorita tengo otra filmación, porque el monumento a Carranza, cuando yo era niño, estaba en el Parque Ródano, donde estaba la Comisión Federal de Electricidad. Luego movieron ahí a la Diana y pasaron a Carranza, a donde está la Fuente de los Hongos, al final de... Estaba, de Mariano Escobedo. no, sí, adelante de eso. ¿no? Adelante. Y luego de estar un buen rato ahí, cuando abrieron en la época de Echeverría el circuito interior, quitaron a Carranza y lo llevaron a la delegación Venustiano Carranza, en el eje 3. Entonces, esta es una ciudad en la que los monumentos se mueven. Yo, en mi vida, ya he visto 3 veces a Carranza moverse, ¿no? Y la vez pasada Y a la nos Diana dijiste. también. A la Diana la mostró hasta que ya llegó ahí, ¿no? Entonces, el otro que movieron fue el monumento a Simón Bolívar, que estaba al terminar Mariano Escobedo. Ahora está allá por Tlatelolco.
Somos expertos en mover monumentos. Bueno, para darle otro sabor a la Y ciudad. otra interpretación al libro. Cada quien lee un libro, pero cada lo interpreta a su manera, ¿verdad? Bueno, sí. pues será motivo de que nos sigas ubicando los monumentos y sobre todo que nos sigas enseñando a leer efectivamente lo que todo esto significa. Ya te tocaría ir a ver dónde quedaron fuera de la ciudad. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué te parece? Ahí También. vamos a ver qué nos dice producción. Sí, sí. Bueno, muy bien, mis Gracias, queridísimo nos vemos el domingo. Doctor Cárdenas. Felicidades por el Día de la Revolución.